muchos, el inicio de una nueva era. Conforme avanzamos en el tiempo, grandes profecías antiguas parecen estar a punto de cumplirse. Megaterremotos y tsunamis, inmersión de polos, tormentas solares, el regreso de los Anunnakis y la rebelión reptiliana son solo algunas de las señales que indican que el fin podría estar cerca. XY presenta Frecuencia Paranormal. Frecuencia Paranormal. Acompaña a Luis Ordelli, martes, miércoles y jueves, de 7 a 8 de la noche en un espacio donde analizaremos y discutiremos todos los fenómenos paranormales que sabemos existen, pero que nadie se atreve a discutir. Aquí comienza un episodio más de Frecuencia Paranormal. Oye, Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a un episodio más de Frecuencia Paranormal. Jueves de Max Brano, con quien el día de hoy concluiremos el conversatorio que hemos tenido acerca de el libro de Enoch. Hoy platicaremos un poquitito acerca del Apocalipsis de Enoch, qué es lo que dice esa parte del libro, y contestaremos algunas preguntas que nos han llegado a través del Facebook. 2283-2506-07, teléfono en cabina si quieren llamar para preguntar y consultar algo a Max Brano. Max Brano, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Paranormal. Gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos y compartir con nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas noches. No tengo retroalimentación en mis audios. ¿Estoy al aire o no? Sí, estás al aire, Max. Sí, ser falso ahí. Ya, buenas noches a todo el auditorio de este programa, especialmente los que siguen mi hora. Y bueno, si tú dices que tengo falso, no es punto de honor tampoco. Ah, ok. Y fíjate que ahora sí tengo retro. Casualmente acabas de mencionar algo que se me estaba escapando, que es cierto y que tú has dado simplemente de chiripa. Hay en realidad, y no me estoy refiriendo a las traducciones, me estoy refiriendo a las ediciones, es decir, contenidos, dos diferentes libros de Enoch. El así llamado libro de Enoch, que por resumirlo, trata de un rapto que sufrió en una escalera celestial, hoy diríamos un rayo sendra, una canopla, un portal interdimensional, una teleportación, lo que tú quieras de ese género, el profeta de ese nombre, a una especie de domo metalizado que se ubicaba en un astro que lo ubicaba en torno de la estrella polar y que habla del futuro de su raza y de su pueblo hasta el advenimiento de Noé y los días del diluvio. Y existe, aparte de ese, de las mismas épocas, también en tres versiones diferentes, una siríaca, una griega y una babilónica en árabe, el Apocalipsis de Enoch, que es diferente, porque lo que ocurre es que el libro de Enoch termina en que después que Enoch ha vuelto a la tierra, 200 años después de cuando ha salido de ella, pues muere, igual que toda la gente. Él no pretende, ni el que escribe acerca de él, hacerlo un personaje inmortal, y cuando ya va a morir, se vuelve a presentar aquella escalera y lo rapta antes de que exhale el último suspiro, o sea que muere, pero no muere. Estaba claro que su término de vida biológico había llegado al final, pero de alguna manera aquellos seres que el libro de Enoch y toda una literatura que gira en torno de él, que son llamados apócrifos antiguos testamentarios, que no tienen nada que ver con los apócrifos de Qumran ni del cristianismo, esa literatura lo hace migrar de nuevo al astro donde le han explicado el futuro de la Tierra, el futuro hasta su época precristiana, no hasta la nuestra, ¿no? Y entonces luego, validos de ese argumento, sea nada más recurso literario o porque de verdad sucedió, o parte de una cosa y parte de la otra, surgen unos apocalipsis de Enoch, donde Enoch vuelve a la tierra la víspera de los días del juicio final, o sea, ya pongamos por nuestra época, ¿no? Según la creencia de los cristianos evangélicos, y te lo hacen volver en la misma escalinata de luz, aterrizando precisamente enfrente de la puerta sur de Damasco, que es la que da a Jerusalén. Y el retorno de Enoch va a ser una de las tres señales, según esta literatura llamada de los apocalipsis de Enoch, que son como media docena. Una de las señales, junto con el retorno de Elías y Eliseo y el retorno de Juan el Bautista también, de que la vuelta de Cristo a la tierra está cercana. En los Apocalipsis de Enoch, género de literatura apócrifa distinta del libro de Enoch, porque ya no se habla en ellos del diluvio, lo que se habla es que esta humanidad, la civilización que actualmente vivimos, y si no es esta, no sé de cuál está hablando, porque el personaje de los Apocalipsis dice que vuelve a la tierra en un momento cuando menudean en ellas las ciudades como gallineros en una finca o como gallineros en una propiedad, o sea que hace ver como que esto está superpoblado. Okay. Fenómeno que no se había dado nunca en la época de él, ¿verdad? Ok, pausa. Antes de continuar con esa parte, porque ahora comprendo de que estos son otros libros, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que te quiero decir es que no, que junto con Matusalén,
junto con Noé, junto con Moisés, son personajes muy populares de todo el Antiguo Testamento que forman parte del Antiguo Testamento canónico, el que se aprende en las iglesias, pero lo que quiero que la gente que nos escucha entienda es que así como hay apócrifos del cristianismo, o sea, pseudoevangelios de Felipe, pseudoevangelios de Magdalena, pseudoevangelios de Tomás, hay un género de literatura apócrifa intermedia, porque no se ponen de acuerdo judíos y cristianos si es judía o es cristiana, cuál sería la literatura esenia, que son miles y miles de libros que se han hallado y se están traduciendo y algunos ya están siendo editados en ediciones comerciales. Hay otro tipo de literatura que podríamos considerar semi-apócrifa porque no es totalmente cristiana, cuál es la literatura gnóstica, toma temas de la Biblia y del Evangelio ciertamente, incluso te menciona a Jesús, pero te describe procesos yógicos en donde se ve que hay una influencia de la India, pero la más antigua de todas es la literatura apócrifa estrictamente judía del Antiguo Testamento, o sea, libros judíos que nunca fueron cristianos ni tomaron contacto con el cristianismo, pero no quedaron en el Antiguo Testamento porque eran muchos, eran demasiados. Y una parte de esos libros eran los que tenían que ver con Enoc. Ok, antes de continuar con lo que dicen estos libros de Apocalipsis de Enoc, cuéntanos primero qué es lo que le dicen a él acerca del apocalipsis que iban a vivir hasta la llegada del diluvio. ¿Qué es lo que le comparten en aquella época? Es que lo que le comparten es que, bueno, la maldad del corazón humano, esa es una frase que está regada por toda la Biblia, que es demasiado general. Y una parte de la ventaja que debe tener el recto interpretador de una escritura sagrada, sea la Biblia o no, lo mismo si se tratara de un interpretador del Corán, del Bhagavad Gita o del Popol Vuh, es hacer claro, por lo tanto preciso, lo que es demasiado general. La maldad del corazón humano es una expresión bíblica que se refiere a la codicia. O sea, el hecho de que alguien, una persona o un grupo está dispuesto a quebrantar los códigos más sagrados de aquella tradición que ha recibido como buena, como válida, como verdadera, como lo que la conecta con Dios o con la naturaleza, por un precio. Entonces, la codicia es aquello que en buen salvadoreño sintetizamos con aquello de que todo el mundo tiene un precio. Para que nuestro corazón fuera puro como el del hombre del Edén antes de la caída, tendría que poder decirse de cada uno de nosotros que hay ciertas materias, por lo menos, en las que no tenemos precio, sea lo que sea que se nos ofrezca. Entonces ahí estaríamos topando con el corazón llamado del hombre justo, que no es más que lo que los poetas occidentales, ya españoles, alemanes, franceses, etcétera, llaman el hombre íntegro, el hombre que no es dos caras, sino que si dice que sí, es sí, y si dice que no, es no, y no tiene que ver con cuánto le ofrezcan. Entonces, aparentemente, según la historia de la psicología humana que te contempla el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no solo es una narración de reyes, profetas, batallas y migraciones, es también el desarrollo de la psicología humana como ellos lo ven, los judíos, que es un desarrollo muy parcial porque ellos son un pueblo muy particular, pero como con su religión han influenciado a todos los pueblos de Occidente, pues es una psicología que te abarca bastante gente. Entonces ellos ven de que entre Caín y los días de Enoc se desarrolla aquel afán del ser humano que por la posesión de tierras es capaz de trastocar todas las tradiciones y ordenanzas recibidas en el paraíso. Esto tiene que ver con el hecho de que el pueblo de Israel y todos los otros pueblos que ellos conocen, los Heber, los Hicsos, los Hatusas, etcétera, se están asentando, se están volviendo sedentarios. Y al volverse sedentaria, inclusive una persona, por ejemplo, como cuando se casa, más aún cuando tiene el primer hijo, porque si nada más está acompañado o casado, pero no tienes todavía ningún hijo ni está embarazada tu mujer, cualquier rato la puedes dejar o viceversa. Prácticamente no estás anclado todavía. Pero al asentarse la civilización humana en determinados territorios, por vía de la agricultura, que los considera irreductibles y que los debe defender a sangre y fuego, y que es más, si puede los debe ampliar para que no le caigan encima y tener más tierra que sembrar, se desarrollan ya una serie de cosas que el judío normal las ve como patológicas. El patriotismo, el nacionalismo, el egoísmo, todos los ismos que significan centrarse más en la persona humana que en Dios, o centrarse en la persona humana tanto como en Dios, y esto ellos consideran que hasta cierto punto es una idolatría. Y entonces a Enoc le vaticinan de que por esa idolatría es que va a venir el diluvio para, inclusive hay un diálogo de Dios consigo mismo, te retratan a Dios cavilando como lo haría Sócrates o cualquier persona que medita y dice, ¿con qué destruiré a esta humanidad ruin y rastrera? ¿La destruiré por viento? No, porque todas se refugiarían en cuevas. La destruiré por tierra con terremotos.
No, porque entonces sobrevivirían los que están en terreno rocoso y alto. Dice, la destruiré por fuego, y a punto está de destruirla por fuego, tanto que en el libro de Enoc, no el Apocalipsis, sino el libro, le desencadena Dios a Enoc una serie de visiones antes de haberlo raptado hacia la estrella polar, en donde ve la civilización de su tiempo destruida por fuego. Pero luego ya Dios no las cumple, porque antes de raptar a Enoc, cavila más todavía y dice, si destruido por fuego, destruiré todo, hasta las plantas y los animales, y no quedarán ni las parejas germinales que se necesitan para que todo lo bello, bueno y puro vuelva a surgir. Y finalmente toma la decisión de destruir por agua, porque algo puede sobrevivir, pero ya no todo lo que estaba mal previamente, casi prácticamente pensando en la tierra como algo a lo que hay que aplicarle wash and wear. Es más, quiero decir para todo el auditorio cristiano, católico y evangélico que pueda estar oyendo, que es sentir generalizado de todos los historiografistas de la Biblia, tanto los religiosos como los simplemente académicos de tipo laico y agnóstico, que el hecho de que en las religiones semíticas uno de los ritos de paso por el cual se recibe a la persona como parte de aquel grupo de feligreses es el bautismo, y preferiblemente el bautismo por inmersión es en recuerdo del diluvio, porque la persona, el cuerpo físico que se sumerge en un estanque, en un río, en lo que sea, es un recuerdo de la tierra vieja que fue borrada del mapa. Las aguas naturales o imitación de aguas naturales, cuando es una pileta, es un recuerdo de las aguas enviadas por Dios. Y el hecho de que la persona emerge de las aguas es un recordatorio de que se está entrando al grupo judío, musulmán o cristiano de que se trate, para esa misma persona, con la ayuda de Dios y no por su cuenta, enmendarse a sí misma, de tal manera que no le tenga que caer algún gran desastre en su vida, que por haber tocado fondo deba hasta entonces volver a empezar. Y este diluvio, ¿cuándo tú crees que pudo haber sucedido? Así como dicen los científicos, poco más de 10.000 años, 15.000 años, o realmente pudo haber sucedido, qué sé yo, 100.000 años atrás, 500.000 años atrás, en una civilización muy antigua. Vaya, mira, fíjate que ahorita la mayoría de los científicos, estamos hablando del 60 al 70% de cualquier comunidad científica de un país primermundista que agarremos, de un 60 a un 70% te dicen que ha habido hasta una decena de diluvios, porque como ha habido una veintena de glaciaciones, cada vez que una glaciación termina, como había grandes masas de hielo acumuladas en alguna parte, cuando las masas se derriten, eso es interpretado como un diluvio, y aparte lo es, porque al pasar a ser masas acuosas, aquello se vaporiza y se inician ciclos de lluvias que antes no existían. O sea que en realidad ha habido más de una veintena de diluvios, pero tenemos que tomar en cuenta, siendo realistas, que la Biblia nos puede narrar cosas desde el tiempo que había escritura. Y antes de que hubiera escritura, quizás una veintena de generaciones de tradición oral. Imaginar más de una veintena de generaciones de tradición oral sería irreal, porque si algo averiguado la antropología, investigando con las tribus primitivas que todavía quedan, es que cuando pasa una veintena de generaciones los detalles se pierden. Y la historia del diluvio, tanto la que registra el Antiguo Testamento como las otras 72 historias de diluvios que se conservan en diferentes grupos antiguos, unos que todavía existen y otros ya extintos, guardan muchos detalles. Entonces quiere decir que al momento que ocurrió, si bien no había escritura todavía, pero no habían pasado más de 20 generaciones. Ahora, en aquellos tiempos, como estamos hablando de tiempos rudos, bárbaros, violentos, una generación podía durar todo lo más 40 años. 40 por 10, 400. 20 generaciones, 800. Entonces, el diluvio más antiguo de los tiempos, cuando hubo escritura ya inventada en varias partes del Medio Oriente, es el que registra la geología en el 3600 antes de Cristo, menos 800 años, o sea, yendo hacia atrás del punto cero que sería el nacimiento de Cristo, estamos hablando que hacia el 4400, 4500 antes de Cristo se dio una gran inundación, y eso coincide con los grandes residuos a los que me he referido, de una capa de barro y lodo que se extiende desde el Mediterráneo hasta la India. Pero posteriormente hubo otro diluvio más localizado que también cubrió a Babilonia, cubrió a Shamash, a Carquemis, cubrió a Hircania, a todas las grandes bibliotecas de ciudades que los judíos conocían, y este fue en el 1600 antes de Cristo, unos 200 años antes de la caída de la guerra de Troya. A este diluvio también se refieren los griegos como algo que los afectó solamente a ellos y a Europa. Entonces mi teoría es, y la de unos pocos cuantos conocedores también, es que la Biblia te agrupa en una sola historia los detalles de 3 diferentes diluvios. Esto no quiere decir que hubo 3 Noés, hubo solamente uno
un solo Noé, que habría sido un personaje heroico que logró salvar a mucha gente y a muchos animales de su entorno en el último diluvio. Entonces, ese personaje se lo montan a los tres como que si la película de los hechos dispersos recibidos por tradición de los tres fuera de un solo suceso. ¿Puede un diluvio afectar solo una parte del planeta o puede darse un diluvio, como dicen en la palabra, universal, un diluvio que afecte a todo el planeta? Ambas cosas se pueden dar. De hecho, diluvios parciales en nuestro tiempo de vida ya los hemos presenciado. Todos recordaremos hace cosa de un septenio cuando se salieron de madre todos los principales ríos de Europa e inundaron toda Alemania, Polonia, el centro de Francia y Austria, y eso nada más afectó al centro de Europa. Si la civilización en el momento en que los ríos hicieron esto hubiera sido de pastores o de castillos y señores feudales, te aseguro que ahorita ya se estuvieran escribiendo los primeros poemas de la gran inundación que Thor mandó por castigo a saber de qué. Hace poco, hace incluso menos tiempo, cosa de un sexenio en Bolivia, hemos asistido no a uno, sino a 3 grandes oleadas de inundaciones que han afectado a todo el altiplano, porque los glaciares de los Andes se están ¿Y desafiando. diluvios universales? Es que ahí está la cosa, que es que qué tan Así como épico, como por ejemplo... Épico sí, o sea, lo que la geología registra es que se han dado diluvios épicos. ¿Cómo no lo va a registrar la geología? Sí, y aquí no estoy mintiendo, exagerando, ni tratando de apoyar a los pastores evangélicos, ni mucho menos. Hay fósiles de ballenas de dientes de tiburón carcharodón, que era un megatiburón del tamaño casi de un submarino Nautilus de los actuales, que se encuentran en los Andes, en Bolivia. Hay peces de mar, chiquitos, es cierto, o sea, especies ya degeneradas, pero que tienen todos los ingredientes y partes del cuerpo de la original en el lago Titicaca de Bolivia. Entonces quiere decir que ese lago en algún momento o tuvo abertura al mar o estaba al nivel del mar. Dentro de Australia mismo, en los grandes estanques a donde llegan a tomar los búfalos y que no tienen desagüe al mar, se encuentran especímenes de babosas, corales y carambadas que solamente tendría que haber en el mar. Entonces, eso te evidencia que hubo una masa de agua que al menos una vez se extendió un poco por toda la Tierra. Lo que no es sostenible, lo que de ninguna manera es sostenible, y ahí sí yo creo que pecan de fantasía, ingenuidad, estupidez o una combinación de las tres cosas, ciertos predicadores que te quieren sostener que porque un diluvio fue universal, la cumbre del Himalaya estuvo topadita de agua y se podía flotar encima de él, ¿verdad? Que la cumbre del monte Elbrus, del Kailas o de la Concagua estuvo alguna vez bajo el agua. Eso no es así, pero para que algo sea universal, basta con que las aguas por todos lados hayan sido la norma y no la excepción, ¿verdad? Es decir, con que las palomas y los anates que libraba Moisés, cuervos, no alcanzaban a ver, pero bueno, ¿cuál es el radio de dispersión de estas aves? Yo lo he medido con las que llegan a mi casa. Es de, 20 kilómetros a la redonda, porque cuando ya vengo yo de la terminal de San Miguel para mi casa, ya me salen a recibir algunas hasta aquí a Galerías del Escalón, y bien las reconozco por sus manchitas, que son diferentes de las demás, pero es todo lo más lejos que te llegan. Suponete que aquellas, porque eran palomas antiguas o sopes antiguos que eran más atrevidos, se atrevían el cuádruple, pues el radio de dispersión máximo que tenían era 40 kilómetros, ese era su horizonte de aguas alrededor. No te estoy diciendo que haya sido un diluvio solo de 40 kilómetros cuadrados, pero lo que te estoy diciendo es que si cubrió tan solamente que haya sido los valles y regiones habitables que conocía el hombre bíblico, tomando en cuenta que ese era un hombre que no había sido todavía exiliado a Roma, ni a Grecia, ni a Europa, porque para empezar ni existía Jerusalén todavía, no había caído, no habían sido las cautividades, ni bla, ni bla, ni bla, con solo que el desierto en el que él vivía haya sido mar por un tiempo, eso ya era universal para él. Dicho sea de paso, muchos peregrinos que han estado en el Medio Oriente, entre ellos no me cuento yo estuve ahí, pero tuve otra impresión diferente a la de ellos, me dicen que circulando por los desiertos, especialmente los de la ciudad en ruinas de Petra y los desiertos del sur de Jordania que corresponderían a la comarca bíblica de Edom, ellos tienen la clara percepción y la clara impresión que eso como que fue el fondo de mares. Y efectivamente ellos quizás han sido más observadores que yo, porque recordando, los sedimentos de piedras calcificadas que hay ahí presentan capas como los que se observan en los abismos del Cañón del Colorado, presentan capas de colores. Entonces echa de ver que unas grandes torrentes circularon por ahí, o por mucho tiempo o por poco tiempo, pero en unas cantidades tonilimétricas que irían precedidas de saber cuántos ceros, ¿verdad? Yo la percepción que tuve por el contrario, pero creo que fue nada más de cierta zona del desierto, del sur del Mar Muerto, es que se trata de desiertos lunares, como de otro planeta, como marcianos.
en los cuales hubiera llovido fuego. Y bueno, efectivamente es también la crónica que la Biblia nos da de Sodoma y Gomorra. Ok, y ahí ya nos estamos metiendo en la temática que también tenemos pendiente, que es hablar nuevamente, porque ya lo hemos hecho en el programa, acerca de Noé y del diluvio. Pero regresando al apocalipsis de Enoch. Por cierto, cosa curiosa, cuando vas en jeep por los desiertos israelitas o egipcios, porque yo considero al Sinaí todo egipcio, eso era colonia de los faraones mucho antes de que hubiera judíos. Cuando vas por el sur de Jordania, en el camino, vaya, si te bajas a orinar o lo que sea, es bien común, entre la arena hay conchitas, y no conchas de burro de algún turista occidental que estuvo tomando pilsener ahí, conchas de épocas remotas. Entonces, no me extrañaría a mí que los mares se fueron retirando y en un último cataclismo inundaron zonas que ya los seres humanos habían colonizado. ¿Cómo podría ser eso? Un ejemplo actual. Sabemos que más de la tercera parte del territorio de Holanda, los holandeses lo han colonizado a puro irse metiendo en el mar, apartando el mar con diques. Menos mal, y los diques de que gozan ahora son de altísima tecnología, con toda clase de presionómetros y osciloscopios y toda la cuestión, y no es zona sísmica. Pero ¿qué pasaría si fuera zona sísmica o sus diques fueran del tipo de tecnología que podían contar los incas nada más? Y de repente, en un mal invierno, las aguas del mar entraran, pues los Países Bajos desaparecerían. Y eso no quiere decir que antes no hubo Países Bajos. Ok, para retomar el hilo de la plática, para que no se nos pierdan, regresando de la pausa, Max nos contesta un par de preguntas con respecto a lo que estos dioses o este dios o estos guardianes del cielo le revelan de lo que iba a pasar en su época, que era el diluvio universal en la época de Noé. Una pregunta que te voy a dejar al aire es, ¿cómo pudieron haber sabido esos seres de lo que iba a suceder? ¿Por qué esto iba a suceder? O sea, ya no, o sea, la historia nos lo dice, que era para purificar la tierra. De la codicia. Pero habrá... Ahora, pero ¿cuál es el enlace de la codicia? Que es una actitud mental y emocional con la geología de la tierra. Eso es lo que te voy a ventilar al volver de la pausa, porque hay un nexo entre nuestras actitudes interiores y cómo funciona la naturaleza. La naturaleza no funciona sola, sino que funciona en correspondencia con lo que nosotros somos. ¿Quiénes pudieron haber sido estos seres que se llevan a Enoch? Y luego de que nos contestes esas preguntas, nos metemos a que nos contés la historia detrás de los apocalipsis de Enoch, que ya habla acerca del final de los tiempos, del día del juicio final. O sea, de la época nuestra, de la época no nuestra. De Enoch ni de la de Noé. Exacto. Vamos en orden de ideas. Max Brannon en cabina, damas y caballeros, en una noche más, en un jueves más de Frecuencia Paranormal, solo por el 105.7. 7 de la noche, 39 minutos. Continuamos con más de Frecuencia Paranormal por el 105.7. Estamos platicando con Max Brannon, periodista investigador, acerca de Enoch y todo el revoltijo de cosas que sucedieron alrededor suyo, como ese rapto que tuvo de parte... Que habrían sido dos, uno antes del diluvio y el otro antes de que se muriera, ya para dejarlo caer en esta época. En esta época. Que cosa que no ha sucedido todavía, o si ha sucedido, ha sido en clandestinidad. Nada más quería especificar por qué en el sentir de la Biblia el echarse a perder el corazón humano o la maldad del corazón humano tiene que ver con la codicia. En el caso concreto de los libros de Enoch, no los apocalipsis, sino los así llamados libros de Enoch, lo que se habla es que el descubrimiento por parte de la humanidad de los metales, atribuido a un patriarca llamado Tubal-Caín, que no en todos los libros de Enoch ni en otras literaturas judías queda como bueno de la película, hay libros judíos que lo describen como un gran maldito y otros como el rey Salomón, que sí participaba mucho de la sabiduría divina y de la cercanía con Dios, pero que pervirtió el uso de los conocimientos que obtuvo de los materiales de la tierra. Esto le preocupaba mucho a los autores bíblicos porque ellos vieron que con el descubrimiento primero del cobre, después del bronce y luego del hierro, si bien la agricultura aumentó, la prosperidad de su pueblo aumentó, los trabajos, los oficios, en otras palabras, las buenas costumbres, pero la capacidad del ser humano para hacer la guerra también. Entonces, el descubrimiento de los metales para ellos como que fue un nuevo pecado original porque le dio al pecado del odio instrumentos materiales como poderse ejercer sobre más personas. Mientras que antes del descubrimiento de los metales, como medio de llevar a cabo arados, espadas, martillos, mazos o lo que sea,
pues si alguien odiaba a otra persona, a lo sumo lo podía matar a pedradas o estrangulándolo. Era un odio muy limitado, dijéramos, en el número de sus víctimas, pero cuando ya puedes trabajar el metal a gran escala, puedes armar grandes ejércitos, sitiar ciudades, dejar arrasadas comarcas enteras, etcétera. Entonces, tal parece que la expresión bíblica, haberse echado a perder el corazón humano, se refiere a que habían llegado a una primera edad de la industrialización, y esta edad de la industrialización agotó los recursos de la zona. Hay como dos testimonios arqueológicos de que este es el sentido de la expresión bíblica. Uno es que, por ejemplo, nosotros registramos que en todas las crónicas griegas y romanas, y aún de viajeros árabes posteriores a la fundación del cristianismo, pero que recogieron muchas leyendas de la época de Cristo o anteriores, tales como las Mil y una Noches, se nos habla de que toda la zona de Babilonia y de Persia y demás era tierras que emanaban leche y miel. Es más, el libro de Josué así las describe, tierras donde había jardines colgantes en las ciudades, o sea, lianas de las que colgaban berenjenas y naranjas y todo lo que necesitaban. Habían desarrollado ciudades que eran como maceteros arriba. En vez de construir como nosotros en cono o en pirámide, tenían plano arriba y practicaban hidroponía intensiva. Y que eso era así a lo largo de todas las llanuras, con abundantes oasis interconectados por todas partes. Los sobrevuelos militares de los distintos ejércitos que eternamente están en conflicto en la zona, y también de los satélites que fotografían la zona, no solo militares, sino de las compañías petroleras, dan fe que todo eso estaba surcadísimo de ríos. No era nada más el Tigris y el Éufrates, era como una red venosa de fabricación humana. No es que era así por la tierra, sino que los seres humanos se habían preocupado de crear embalses aquí y allá. Y las excavaciones de los desiertos iraquíes, sirios, etcétera, te arrojan por todos lados restos de leones, rinocerontes, gato pardo, cebras, etcétera. Entonces era una cosa más como vegetación subtropical africana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabó con todo esto? Excavando un poco más han encontrado los arqueólogos y los agrónomos que toda la zona se ensalitró. Es decir, se la cultivó tanto y se hizo tanto canal por todos lados para a partir de ahí regar las aguas en canalizaciones como las que tenían los mayas o los incas, que el salitre que venía de las cumbres de las montañas de Armenia, Azerbaiyán y la parte de Turquía que limita con lo que era antes la Unión Soviética, se fue regando por toda la zona. Y al igual que pasa con un jardín trasero, como pasó con el mío, cuando construyeron el edificio de al lado, que los obreros por joder, porque yo no los dejaba cortar los mangos de mi palo porque se tenían que meter hasta abajo, hasta el jardín para hacer eso, me echaban las toneladas de cemento, el jardín se me ensalitró y sigue habiendo jardín, pero he tenido que cambiar su vegetación a una cosa más zen, más jardín tipo texano, ¿verdad? Igualmente pasó con la zona. Solamente que la arena que caía ahí del edificio, llamaba al edificio las montañas de la zona de Azerbaiyán. Vale. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí estamos hablando de un conjunto de civilizaciones en la zona que pasaron de la etapa agrícola a la agroindustrial y posiblemente pasaron también a la etapa industrial para que hayan podido hacer tanta canalización y tanto estanque. Y un caso que ustedes, los conocedores de lo paranormal, seguidores de ovnis reptilianos y toda esa locura, conocen bastante bien. Saben perfectamente que al norte de la India y en todo el tercio norte de Pakistán occidental, lo que se conoce como Bangladesh, están las ciudades de Mohenjo-Daro, Amurdaria y la civilización en general conocida como civilización Harapana, que siempre la está citando Eric von Däniken y todos los seguidores de Eric von Däniken, porque son unas ciudades inmensísimas de una arquitectura aerodinámica ultramoderna, recién descubiertas a la altura de la Segunda Guerra Mundial por los colonizadores ingleses, pero que por todos lados tienen vitrificaciones como que hubieran sido bombardeadas por algo radioactivo o por un repentino aumento de calor a un nivel atmosférico que no impactó directamente la ciudad, pero sí desecó la sangre de los habitantes, animales y personas y dejó los edificios como vitriolizados. Cristalizados, ajá, porque así los están hallando. Ok, independientemente de que haya sido lo que les pasó, que no necesariamente fue un bombardeo atómico, como dicen todos estos fantasistas, porque pudo haber sido también un inmenso aerolito que se quemó en el aire, como el que los rusos tuvieron que bombardear sobre Siberia hace cosa de 2 años, y que estos pobres primitivos antiguos no tenían manera de interceptar, ¿verdad? Y les cayó encima. Pero lo que sí registran estas ciudades como congeladas en vidrio, en su propio vidrio del derretimiento de sus revestimientos de construcción, es que eran altamente avanzadas. Y si eran altamente avanzadas, ya habían llegado a un primer nivel de industrialización. Entonces, por eso el autor bíblico conecta
la codicia del corazón humano, el haberse echado a perder el corazón humano, con que tenga que venir un cataclismo o fin del mundo para limpiar todo. Porque cuando ya tenés una sola civilización industrial por toda la tierra conocida, sin ningún enemigo que le haga frente, porque tal vez ya el mismo grupo de reyes prevalecieron por todos lados, ¿qué es lo único que le puede poner fin o pararla? La naturaleza. Pero ¿qué objetivo había? Es decir, ¿se estaban acabando el planeta? El objetivo era ese, era detener que se acabara el planeta. Detener que se acabara el planeta. Entonces, por decirlo alguna razón, teorizando, este Dios, después te voy a volver a preguntar como la semana pasada quién posiblemente hubiera sido este Dios, dijo, antes de que se acabe en el planeta, vamos a darles un segundo chance. Lo único que lamentablemente por todas las averías que han causado, la única forma de darles un segundo chance es reducir drásticamente los niveles de población que tienen. Y lo que a mí me preocupa es que estamos llegando a una misma situación. Aún en el caso de que haya Dios y de que Dios sea personal, a lo cual es una idea que no me niego, en otro programa ya desarrollaré lo que me han preguntado 257 veces, qué piensa Max Brannon acerca de Dios, y que esté muy enterado de todos nuestros actos, en cuenta qué póster de Playboy tenemos en nuestro dormitorio y cosas así. Si nos quiere dar una segunda oportunidad, no como individuos, sino como humanidad, en este momento no le queda más que reducirnos por lo menos a la tercera parte, porque nosotros mismos lo hemos puesto contra esa situación. O sea que no es ira de Dios, sino que es un procedimiento demográfico científico de Dios. ¿Qué puede llegar a provocar un diluvio universal? O sea que unas inundaciones épicas. ¿Qué escenarios? Hay por lo menos 4 escenarios y todos se reducen a una frase: repentino calentamiento de toda la atmósfera. Entonces, ¿qué puede ocasionar ese repentino calentamiento? 1, la hipótesis de los fantasiastas, una guerra atómica. Esa hipótesis no es, tecnológica, pues, ¿verdad? Esa hipótesis no es sostenible. Cuando yo hablo de tecnologías, y cuando muchos otros que sí son arqueólogos hablan de tecnologías, se refieren a tecnologías propias de la época. Incluso algunas pueden haber sido muy avanzadas, como la de la pila famosa de Ur de Caldea o de Babilonia. Es posible que algunos carros de guerra de los faraones, de los reyes babilónicos, etcétera, hayan sido carros motorizados, pero eso no quiere decir que todo el mundo anduviera así, sino que era como el arma secreta, ¿verdad?, de la realeza. ¿Y un asteroide que caiga en el océano? Un asteroide, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Al caer en el océano, las aguas emergentes del océano habrían salido con los fondos uraníferos del fondo del mar, y tendríamos que el uranio y el cobalto y el radio, que son los 3 minerales altamente radioactivos, serían una capa superficial por toda la Tierra, y no son una capa superficial, es de las que más hay que excavar para llegar a él. Pero podría darse el caso, que de repente caiga por ejemplo, imaginémonos, el segundo juicio también sea por agua. Puede darse el caso que caiga un asteroide. El segundo juicio, según los apocalipsis de Enoch, que está profetizado que va a ser por fuego. Hay algo con fuego que cae de arriba, sí se presta más al escenario. He escuchado de que pueden generar algunos asteroides olas de 500 metros para arriba, de 1 kilómetro para arriba. Es que llevamos al tercer escenario, que el asteroide no cayó, pero sí pasó muy cerca. Es decir, los que voy a enviar me entenderán mejor. Hay 3 maneras de meter una bola en un hoyo de billar. Una es de chiripa, otra es porque utilizaste la bola blanca para empujar de una manera calculada en tu mente, de modo que al menos alguna de las otras que recibieron el impacto entre en la buchaca. Ajá. Pero la tercera manera, y que la usan por cierto también los golfistas, es con la bola que estás impulsando, la blanca, pasar solo rozando la que querés que caiga en la buchaca, porque nada más necesita un pequeño impulso. Pues análogamente, y esa es cosa que sí lo enseñan en astronomía, cuando grandes masas asteroidales se aproximan a la Tierra o a cuerpos como Júpiter, y eso lo vimos hace cosa de 15 años cuando fue directamente impactado por 7, 8 grandes pedazos que le dejaron enormes cicatrices ahí, no siempre dan de lleno contra el astro, sino que a veces pasan a una distancia gravitacionalmente cercana. Es decir, una distancia lo suficientemente cercana como para que la onda gravitatoria de aquella masa que pasó cercana altere la gravedad del planeta y consiguientemente el flujo de los aires calientes, hoy llamaríamos el niño, la niña y demás corrientes que están debidamente clasificadas, a zonas que hasta ese momento eran gélidas. Entonces todo se derrite porque de repente el aire caliente se vio desplazado, pero el asteroide en sí no cayó, solo pasó cerca, pasó rozando. Este escenario sería el más probable, ¿sabes por qué?
porque lo que se registra de las capas diluviales a que me he referido es solamente revestimiento de limo, revestimiento de barro. No se registran grandes particiones como decir montes rebajados, enormes cráteres o que se hayan abierto paso aguas así como que lo de Tailandia. No, eso no, sino que solamente que entró el agua. Y eso da la impresión más bien de un desplazamiento gravitacional magnético. O sea, como si la Tierra hubiera variado, pero no gradualmente, sino repentinamente de posición. Es cosa curiosa de todos los relatos folclóricos que se tienen del diluvio, tanto los de la Biblia como del Corán, del Bhagavad Gita, de los Upanishads, del, ¿cómo se llama? De los mayas, del Chilam Balán, de Chumayel, del libro que vos querás, y también relatos orales, pero todos te dicen que el diluvio fue unos relatos que en un solo día, otros que en 3 días justo eso te iba a preguntar. y otros que en 4. Entonces, para que haya sido algo tan repentino, quiere decir que una enorme masa magnética pasó cerca de la Tierra, pero no le dio, y entonces la dejó bamboleando. Y eso sí te pudo haber movido las aguas y te pudo haber movido las capas de aire caliente donde había hielo. ¿Tienen la capacidad estos seres de hacer esto? Bueno. O sea, la pregunta te la he hecho, es una pregunta muy tonta la que estoy haciendo, pero en el supuesto de la veracidad de estos hechos y de que estos seres ya hayan conocido, como lo platicabas la vez pasada, el futuro, porque podían desplazarse en tiempo y espacio, de cómo iba la humanidad a autodestruirse, por ponerlo de alguna manera. ¿Existe la posibilidad de que hayan civilizaciones que tengan la posibilidad de generar este desastre? O sea, de mover astros para generar reordenaciones en otro donde hay vida. Entre otras cosas. Bueno, mira, fíjate que a nivel de los teóricos de la ciencia ficción, que además de ser escritores de ciencia ficción, son ellos mismos científicos, y estoy hablando de Carl Sagan, de Stephen Hawking, de Roger Feynman, de tal vez los más viejos de ustedes recordarán aquella serie muy avanzada para su época y que sus efectos especiales serían efectos especiales todavía ahora, que se llamaba Luna 2005, o sea que según la serie lo que se iba a dar en la Luna ya habría pasado, porque ya estamos en el 2014, donde la Luna se separa de la Tierra y se convierte en una inmensa base espacial con los únicos supervivientes de la cultura terrestre, porque ellos mismos la separan de la Tierra por una guerra que está habiendo aquí. Podrían llegar a ver, dijéramos en cosa de 7, 8 o 9 siglos, desarrollos de la tecnología humana a partir de la búsqueda de combustibles alternativos al petróleo utilizando la gravedad, que si hoy se tienen platillos voladores de manufactura terrestre, el día de mañana van a ser bases espaciales antigravitacionales y aumentando el tamaño del vehículo se podría llegar incluso a alterar la gravedad terrestre. Pero yo creo que no fue algo tan elaborado. Lo que creo es que la divinidad se valió de la compasión, de la solidaridad humana, tal vez de la esperanza de algún grupo humano evolucionado en otro astro, no evolucionado en la Tierra, que encontró aquí lo que podríamos llamar sus ancestros, o sea, otra especie humana que estaba evolucionando y que se encontraba en el estado en que ellos recordaban haber estado hacía miles de años y dijeron, vamos a ayudarles a estos indios primitivos, ¿verdad? Y entonces lo que sí es que estos seres humanos de otra civilización tenían la facultad de viajar en el espacio-tiempo e investigando el sistema solar e investigando la Tierra, se dieron cuenta, filmaron, pudieron grabar que eso venía. Al estar mapeando el tiempo, pudiéramos decir, al estar mapeando el desarrollo de nuestra civilización, y al haberse dado cuenta de ellos de que eso venía, entonces dijeron, no, avisémosles a estos. Ahora alguien va a decir, bueno, pero ese es un hecho enteramente tecnológico y científico, estrictamente humano. ¿Dónde está Dios en la jugada? Es que Dios podría valerse de las causas segundas, ¿o no? Y esto ha pasado muchas veces. Un ejemplo actual, ¿cuánta gente no se sacaba la lotería en México, en El Salvador, en Costa Rica mismo? Un primo mío, Cayetano Acuña Mora, habiéndose encontrado un billete de lotería ya comprado en el suelo. Mi primo Cayetano se lo encontró 3,5 millones de colones, ticos, aclaro, ¿verdad? Que no valen nada. Como era bruto, se los tiró en 8 años y medio de juerga. Pero jodió sus 8 años y medio. Entonces, si hubiera sido un poco más listo, monta un negocio y es hora que él me estaría ayudando a mí. Pero lo que voy es a esto. Alguien podría decir un accidente. Un religioso diría, Dios quiso bendecir a aquella persona por buenas obras de su pasado y provocó ese accidente. Ahí es como vos lo querás ver. Lo que sí te quiero decir es que no hace falta llegar al extremo que supone Carl Sagan, Stephen Hawking o Roger Feynman de suponer una ingeniería planetaria. Basta con que estos seres, obrando por cuenta de la divinidad o no, manipulados o no, dándose cuenta de ellos o no,
hayan visto el futuro por medio físico, tecnológico, y viendo un peligro en el futuro, hayan decidido presentárselo a quienes creían que lo podían sortear dentro de la especie que vivía en este planeta. 6, ya me sacaron de onda. 7 de la noche con 56 minutos. Y fíjate que de alguna manera me contestas un poco la otra pregunta que estaba pendiente. ¿Quiénes pudieron haber sido estos seres que raptan a Enoch? Este Dios que habla con Enoch. Porque, bueno, igual te la vuelvo a hacer porque la vez pasada medio lo platicamos. Este Dios, ¿qué sería? Enoch lo describe con un traje de astronauta, por decirlo de alguna manera. Sí, pero es que esa puede haber sido la manera como la mente de Enoch interpretó la presencia divina a raíz de las presencias de los otros que estaban con él. Porque, vaya, en el tiempo actual existe, por ejemplo, como una de las divisiones de la psiquiatría, lo que llamamos la neuroteología. Los neuroteólogos están tratando de investigar los mecanismos de que goza el cerebro humano en las distintas razas y especialmente en los grupos primitivos para tomar contacto con Dios, con el Nirvana, con la Virgen María, con lo que tú quieras dentro de esa cultura, llamarlo sagrado o lo del más allá. Los neuroteólogos te investigan con electrodos, con electroencefalogramas, con drogas chamánicas indígenas, pero ya calculadas con fin molar de laboratorio, ¿verdad? Y con instrumentos de predicción. ¿Y quién te dice a ti que una neuroteología avanzada 1200 o 1500 años no haya dicho, ya teniendo a Enoch dentro de la nave o del planeta donde le iban a mostrar las cosas, porque esto hubiera sido una aproximación de un psiquiatra espacial? Este loco nómada de un pueblo fanático y teócrata no nos va a creer a menos que hable directamente con su divinidad, la de él como él la entiende, no como la entendemos nosotros. Entonces le vamos a dar una droga, o le vamos a suministrar algo en la comida, o le vamos a dejar caer una descarga en el electrodo, o le vamos a poner un casquito Megabrain de los que anuncia Año Cero, tal que él pueda tomar contacto con su real ser interior con entera facilidad. Y que sea su mismo real ser interior el que le confirme. Gran timada que le pudieron haber dado a Enoch. No, porque es que el real ser interior, si lo estoy llamando real, no es por rey, es porque es verdadero, es porque es el punto de contacto del órgano cerebral con lo que Albert Einstein llamaba el campo unificado. ¿Qué es el campo unificado? El depósito de la memoria del universo. Y le recuerdo a todos los presentes a través de las ondas de radio que para el universo el momento presente ya es pasado y todos los momentos del futuro también ya son pasados. O sea que absolutamente todo está contenido en la memoria del universo. Si por una invasión cerebral, pongamos de ondas de micro corta frecuencia, te pueden llevar a participar de la historia de tu planeta, por poner en contacto tu cerebro con la memoria del universo, de una u otra manera se podría decir que aunque por medios tecnológicos te han puesto en contacto con Dios. Ahora, ¿cómo describiría a Dios el que ha sufrido este experimento? Tratándose de un primitivo nómada, lo describiría por el casco que le han puesto encima y que tal vez lo estaba viendo en un espejo. En un casco tipo Megabrain, es como se produce. ¿Verdad que le había puesto un traje a él y se estaba viendo en un espejo? Y se estaba describiendo a él mientras escuchaba la plática. La observación en un espejo, si es un espejo contra fondo oscuro o de colores pálidos, puede ser una de las maneras relajantes para hacer caer a la mente en trances introyectivos. Ejemplo, y esto lo han de saber muchos de los cibernautas que nos están sintonizando, nadie ignora que los grandes rockeros de los estilos de rock más bulliciosos, el heavy metal, el black metal trash y todas estas locuras que pretenden que es música, cuando se quieren serenar, los meten en una especie de sarcófagos egipcios de iridio y de platino con un fluido que imita el fluido amniótico de los fetos, los ponen a flotar y les ponen una cosa en la boca para que respiren. Y lo que hay en la tapa del sarcófago para que se relajen es un espejo de ellos mismos contra fondo tenue. A ver, Max. Entonces, algo parecido pudo haber sido el dispositivo. Vaya, una regresión por medios tecnológicos al estado fetal. La última pregunta, respuesta corta porque ya no tenemos tiempo, Max. Con respecto a esta parte, nada más. La otra semana continuaremos. Ahora, antes de que haga la pregunta, respuesta agradable a los bíblicos, porque ellos también tienen derecho a su cachito de verdad. Si yo no digo que todo lo bíblico literal sea falso. ¿Y qué tal si con las alteraciones electromagnéticas que ya estaba sufriendo el planeta Tierra por la gradual pero acelerada proximidad del astro que lo hizo tambalear, esas alteraciones electromagnéticas de nuestra gravedad trastornaron de tal manera el cerebro de Enoch que lo dotaron de poder profético y de comunicación directa con la divinidad? Si el problema es
¿Cómo se comunica la divinidad? En forma directa con un profeta. En este caso pudo haber sido por el trastorno del electromagnetismo terrestre que afectó favorablemente el cerebro de Enoch. ¿Qué sentido tenía para esta raza extraterrestre o para los propios humanos de otro planeta o de otro tiempo decirle a Enoch lo que iba a suceder? Dos sentidos alcanzo yo a ver. En primer lugar, cuando estás tratando de salvar una especie muy próxima a la tuya, o tu misma especie en una etapa más primitiva de evolución, lo que estás creando es una reserva estratégica biológica. Es decir, por el hecho de tú estar tecnológicamente más avanzado, no quiere decir que estés moralmente más avanzado. El día de mañana en tu planeta de origen o en los sistemas solares que tenés poblados puede haber grandes desastres, puede haber aerolitos que te bombardeen, puede haber guerras internas, conflictos que destrocen toda tu civilización. Y entonces tener una isla donde los salvajes te deban agradecimiento porque les ayudaste en 4 o 5 ocasiones es sumamente favorable para tener donde reponerte hasta que puedas volver a la etapa perdida de civilización. Eso por un lado. O incluso acabarte a los que están ahí para venir vos a vivir acá. También, no descartemos eso. Segundo, fíjate que si algo han observado los sociobiólogos y los zoólogos, los encargados de mantener a los animales en zoológicos, es que la gente que no hace estudios budísticos, místicos ni de ningún tipo, suele tener más compasión por aquellos animales que más se parecen a ellos. Es decir, vaya, el ser humano es más fácil que se compadezca por monos, perros, gatos, caballos y vertebrados en general que por babosas, peces o pollos, porque están más alejados de nosotros. A esto se le llama especiocentrismo. Entonces, análogamente, especies del espacio exterior que estuvieran más avanzados que nosotros, pero que su morfología básica general se aproximaba a la nuestra, pudieron haber experimentado especiocentrismo. En términos cristianos, el especiocentrismo se llama compasión. Y finalmente, yo veo también una utilidad moral para lo que hicieron con Enoch, porque no es previsible que en las eternidades del futuro que están por venirle a esta humanidad, ya sea resucitada, no resucitada, que simplemente siga la historia como va, como ustedes quieran ver el futuro. No es previsible que en otros sistemas solares haya también judaísmo, islamo, cristianismo o tan siquiera religión, pero sí es previsible que para que haya civilización tiene que haber una moral universal, y es posible que el primer mandamiento de la única moral universal que cunde en todo nuestro cosmos es cuidar, preservar y propagar la vida, especialmente cuando se trata de vida inteligente. Podría ser el futuro primer mandamiento de un decálogo de muchos siglos en el futuro. Bueno, Max, gracias por habernos acompañado en un episodio más de Frecuencia Paranormal. El próximo jueves, si la Matrix nos lo permite, Max, me gustaría que entonces pudiéramos escuchar de lo que tú has leído. ¿Qué le dicen a Enoch de... Pero no sé si quedó claro en mi mensaje final. Le pudieron haber ayudado porque eso era parte de su moral, de una ética cósmica, pues ayudar a lo que se parece a ellos. Sí, claro, queda clara la respuesta. Así que si ven ustedes una escalería luminosa bajando del cielo cerca de ustedes cuando anden por la playa, hagan esta evaluación. ¿Cómo están con su familia? Si ya no aguantan a su mujer, corran a la escalera porque se los va a llevar y no los va a devolver hasta dentro de 200 años cuando ya no hay impuestos ni estos gobiernos. Pero si están perfectamente bien con su gente, corran en dirección opuesta. Vale, entonces, el próximo programa hablaremos acerca de los libros estos, el Apocalipsis de Enoch. Sí. ¿Qué es lo que le dicen que vendría a suceder en el fin de los tiempos? Sí, porque la gran diferencia entre los Apocalipsis de Enoch y el Apocalipsis bíblico atribuido a San Juan, porque no hay seguridad de que haya sido de San Juan, es esta, que en el Apocalipsis de San Juan se da por sentado que eso, y únicamente eso, no otra cosa, va a suceder. Al grado que la aparición, que muchos toman por Cristo, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mientras que en los Apocalipsis de Enoch se te da la alternativa. Se te dice que si estás observante de los hechos, los vas a poder al menos eludir o evitar. Okay. ¿Verdad? O sea, es ligeramente diferente del enfoque. Y de ahí tengo algunas preguntas que dejaremos en el aire para cuando podamos resolverlas acerca del grupo Bilderberg. También qué tan creíble es las noticias que de repente postean en CNN. Está esta imagen de unas excavaciones donde encontraron una ciudad de seres minúsculos. Por Dios. ¿Y eso lo hace CNN? No, esto lo hace el otro, Russia Today. Y así hay un montón de preguntas. Se los ha comido Telesur, con razón están quedando en ridículo. Y también está la pregunta que nos hacían, retomar el tema de los Anunnakis, y un tema muy interesante, los diferentes mesías que han existido en
en el planeta. Ese es el tema de fondo, porque lo que me acabas de mostrar es la momia de un feto, pues así de simple. Y bueno, eso lo discutiremos en un episodio más adelante de Frecuencia Paranormal. Se queden en buenas manos. DJ Negro a continuación en Zona Dance. Mi nombre es Luis Dordelli y los invito a que nos sigan en las redes sociales como @Radio YXY, ya no te compliques. Y de forma personal, búscame como Super Dordelli. Se escribe unido, L-Y al final. Buena vibra para todos y liberen las ataduras de la mente que esta Matrix tiene atadas. Espérate. Si van a fumar algo, que sea GS13 para que puedan ver a Enoch. Bien dicho.